Hola, Abel Gómez Cáceres, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal, Ana? Pues muy bien, bienvenido, te damos la bienvenida a Salud es Más, que es un espacio de Sur donde hablamos de salud y de bienestar. Y hoy vamos a hablar contigo de lesiones de rodilla en deportistas. Vamos a presentarte, eres traumatólogo y cirujano ortopédico de la Clínica Noven y de HM Hospitales. Lo primero que quiero que nos cuentes es cuáles son las lesiones más frecuentes de rodilla en deportistas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Ana, por la invitación a esta iniciativa de Salud es Más de Diario Sur. Y a lo que me pregunta, a la respuesta de las lesiones más frecuentes de rodilla en los diferentes deportes, tenemos que tener en cuenta que los deportes que impliquen giros, como son el fútbol, el baloncesto, quizás el vóley, el pádel y este tipo de deportes, las lesiones de ligamento cruzado anterior y de los meniscos son las lesiones más prevalentes. Y en otros deportes, como quizás pueden ser los deportes de atletismo, de la carrera continua, deportes de salto y este tipo de modalidad, las lesiones del aparato extensor, la tendinopatía rotuliana, la tendinopatía cuadricipital e incluso las lesiones meniscales son las más prevalentes en estos deportes. Supongo que estos deportes que has mencionado es en los que es más frecuente lesionarse la rodilla. ¿Hay alguno en el que se produzcan más lesiones por tu experiencia? Sí, quizás porque son los deportes más frecuentes y los que la gente más practica, el fútbol, el baloncesto, el balonmano y este tipo de deportes son los que más prevalece este tipo de lesiones. Por ejemplo, en el running, que hay mucha gente aficionada a correr, ¿qué debería tener en cuenta un corredor habitual para que sus rodillas estuvieran en buen estado y pudiera seguir corriendo muchos años? Bueno, la gente que practica running de forma habitual está muy informada hoy día de todo lo que conlleva la salud tanto de su rodilla como de otras articulaciones del cuerpo. Generalmente, si el deportista no tiene dolor, no tiene por qué hacerse nada, ¿no? Pero en el momento que empieza con cierto tipo de molestias sí que es hora de acudir al especialista para que realice una valoración general y vea cómo ellos generalmente utilizan, si necesitan plantillas, si la técnica de carrera es la habitual, si las zapatillas son las adecuadas o no son las adecuadas, y sobre todo distribuir un poco la carga, que yo creo que es uno de los aspectos más a tener en cuenta en este tipo de deporte. Que muchas veces se fían de simplemente ir a un sitio donde vendan zapatillas deportivas como si fueran, que son profesionales, pero que bueno, no son médicos especializados en práctica deportiva o fisioterapeutas, ¿no? Sí, sobre todo porque es muy frecuente, oye, tú eres pronador, eres supinador, y ya con eso les vale, se compran unas zapatillas lo contrario de lo que sean, pero no prestan atención quizás a la técnica de carrera, o quizás la técnica de carrera la llevan practicando durante toda la vida y están acostumbrados a esa técnica de carrera, y a cualquier profesional le dice que corre de mala manera, ¿no? Sin embargo, no es así. El corredor está habituado a correr de esa manera, y en el momento que le modificas algo ya se trastorna toda la estructura que les proporciona durante toda la vida. Entonces es una valoración un poco compleja, y más allá de individualizar solamente algún aspecto en concreto. Es bastante frecuente, aunque no es deseable, pues que haya gente que siga corriendo a pesar de notar alguna vez dolor en las rodillas. ¿Qué puede pasar si ocurre esto? ¿A qué se arriesgan? Y quería que nos contaras también si es malo correr siempre por asfalto para las rodillas. Bueno, el cuerpo humano es sabio, y cuando generalmente nos duele algo es o porque ya tenemos algún daño o porque nos está avisando de que se puede producir ese daño. Entonces, lo que te decía anteriormente, yo recomiendo que si comienza algún dolor o hay algo que empieza con una pequeña molestia, aunque sea ligera, se acuda al profesional para hacerle la valoración correspondiente, porque puede estar enmascarando alguna lesión que quizás en el futuro sea más difícil de tratar o más difícil de corregir. Y en cuanto a la carrera diaria por asfalto y demás, quizás no es tanto los días que se entrena y que se corre, sino la carga de trabajo. Yo creo que correr a lo mejor una carga excesiva todos los días por asfalto sí es demasiado como para
para lo que soporta el cuerpo humano, ¿sabes? Nosotros no estamos diseñados para correr... ¿Qué entendemos por una carga excesiva? Eso, nosotros, el cuerpo humano no está diseñado para correr unos 20 o más kilómetros diarios todos los días, no hemos sido concebidos para eso. Entonces, si le damos esa carga al cuerpo, quizás en el futuro o durante ese momento nos dé la cara con alguna lesión. ¿Es recomendable combinar correr con otro tipo de actividades, con algún entrenamiento de fuerza, otro tipo de prácticas deportivas, pues para fortalecer los músculos y para no prevenir lesiones? Sí, no nos podemos centrar solamente en la carrera continua y en el ejercicio aeróbico, porque uno de los aspectos que va a prevenir este tipo de lesiones es el trabajo de fuerza, ¿no? La hipertrofia muscular y el fortalecer tanto los miembros inferiores como los miembros superiores nos va a evitar que presentemos lesiones. Por eso los corredores no se pueden centrar solo en la cantidad de kilómetros o el ritmo que llevan, sino también trabajar la fuerza de... O sea, que sería mejor, por ejemplo, no correr todos los días y a lo mejor un par de días hacer entrenamiento de fuerza. Exactamente, va un poco toda la línea de tratamiento hoy día va por ese camino. ¿Hay más riesgo de lesiones en deportistas mayores o es prácticamente igual en jóvenes? Y no sé si tienen lesiones diferentes. Bueno, sí, las lesiones según la edad son diferentes y hay que tener son diferentes factores los que la provocan, ¿no? Quizás en gente más joven la carga de trabajo, la exigencia que tienen y el alto ritmo de competición les provoca estas lesiones. En gente de mayor edad, pues, generalmente son lesiones un poco más degenerativas, un poco que han ido provocándose con la edad y el aumento de esta carga les provoca este tipo de lesiones, que no son tan traumáticas, sino son más bien degenerativas. Pero ¿atiendes tanto a deportistas jóvenes como personas mayores? Quiero decir, a la hora de lesionarse la rodilla, el tipo de lesiones sí, pero el número ¿varía entre unos y otros? Bueno, igual... son dos tipos de lesiones, pero atiendo a tanto jóvenes como de mayor edad. Date cuenta que hoy día la población general de 50 a 60 años practica deporte habitual, ¿no? Entonces, ¿a qué le llamamos lesión deportiva? Si todo el mundo realiza deporte, lo que hay que diferenciar es el tipo de tratamiento que hacerle a unas y a otras. ¿Cómo se diagnostican las lesiones de rodilla en general? ¿Es necesario siempre hacer pruebas? No, yo soy un fiel defensor de la clínica, con la gente y los cirujanos que me he formado son muy defensores de la exploración física en consulta, y creo que una exploración física bien hecha en consulta te orienta hacia cierto tipo de patología, que muchas veces confirmamos con la resonancia, pero es por si hay una lesión menos frecuente o más enmascarada que tenemos que tratar asociada a este tipo de lesión, pero la clínica no puede sustituir nunca una resonancia magnética. Vamos a empezar a hablar de lesiones frecuentes y uno de los puntos débiles es el menisco. ¿Un menisco roto duele siempre? Bueno, en el menisco roto como hablábamos antes, tenemos que diferenciar bien si es un menisco traumático o es un menisco degenerativo, ¿no? El menisco, la vida normal de un menisco es que con el tiempo se vaya lesionando. Tenemos que quitar de este tipo de lesiones a los deportistas que se lesionan en un momento concreto. Cuando tú te lesionas haciendo deporte, notas un giro de rodilla o notas un pinchazo puntual en la rodilla, ese tipo de tratamiento casi seguro es quirúrgico. Sin embargo, en el dolor de rodilla que va produciéndose progresivamente, que es un dolor en la zona medial o lateral que va de manera continua con los años, generalmente está lesionado el menisco, pero hay otras lesiones que acompañan a este menisco. Entonces, generalmente intentamos no operar y no tratar de esa manera este tipo de lesiones. O sea, que no hay que operar en todos los casos un menisco roto. No, para nada. Los traumáticos casi siempre sí. Casi siempre si lo operamos, el menisco traumático en pacientes jóvenes casi siempre lo operamos porque le quedan muchos años de vida y hay que intentar salvar todo el menisco que sea posible, pero en una rotura degenerativa lo más frecuente hoy día es intentar no operar esa lesión porque
porque necesitan cirugías más agresivas y los resultados no son tan esperados como en el paciente joven traumático. Y en un caso y otro, en un paciente joven que requiere una intervención y en un paciente que a lo mejor le molesta en una época y es una rotura degenerativa, ¿cuándo podrían volver o sería recomendable volver a entrenar? Bueno, va todo progresivamente, ¿no? Hoy día hay mucha relación entre el traumatólogo, el médico del deporte, el fisioterapeuta, el readaptador, para devolver en las mejores condiciones posibles a este deportista, ¿no? Lo ideal es que el paciente tenga la misma fuerza en una rodilla que en otra, no tenga inflamación y practique un poco antes su deporte antes de incorporarse con el grupo o a la competición. Pero en general, si duele, ¿todavía es pronto? No, sí, claro, sí. No se puede volver a hacer deporte con dolor, es porque algo no está bien. Vamos a hablar también del ligamento cruzado, el ligamento anterior cruzado, que es otra de las lesiones más habituales. ¿También se puede tener roto el ligamento anterior cruzado y no darte cuenta, o no necesariamente tienes que darte cuenta? Bueno, se puede tener roto sin darte cuenta, pero generalmente esta lesión necesita un evento traumático de mayor impacto, de mayor importancia para lesionarse. Entonces, generalmente el paciente o lo tiene muy reciente porque le ha pasado hace pocos días, o esa lesión lleva mucho tiempo, pero el paciente recuerda algún antecedente como que se le fue la rodilla o tuvo algún traumatismo importante en esa rodilla. Después es verdad que se puede decidir por un tratamiento u otro, ¿no? Pero generalmente el paciente recuerda el momento de la lesión del ligamento. ¿Y qué tratamientos hay para el ligamento cruzado? ¿O solo es la intervención o en qué casos hay que intervenir? Bueno, tenemos que diferenciar bien el tipo de paciente y la actividad que realiza, ¿no? El ligamento cruzado lo que intenta estabilizar es sobre todo la rodilla en los giros. Entonces, en deportes o si el paciente quiere continuar realizando actividad de giro o de pivot, en ese caso lo más recomendable es estabilizar la rodilla para evitar lesiones de los meniscos y del cartílago. Si el paciente es un paciente de mayor edad y está dispuesto a asumir que no va a realizar nada tipo de actividad de giro, ¿vale? No estoy incluyendo el running. El running, el paciente con el ligamento cruzado lo puede hacer perfectamente con el ligamento cruzado afectado. Si está dispuesto a disminuir su actividad a ese tipo de deportes, generalmente no hace falta por qué operarlo. Pero sí sería, en esos casos, si va a hacer algún tipo de deporte de giro, una intervención independientemente de la edad, no como en el caso del menisco, que podía haber una rotura degenerativa y que, bueno, que ya lo complicaba un poco más la intervención. Sí, estabilizar la rodilla creo que es más importante que, como hablábamos, la lesión del menisco. Si el paciente precisa deporte, ya sea pádel, ya sea fútbol, ya sea el domingo con los amigos y demás, y quiere seguir realizando ese tipo de actividad, yo creo que hay que estabilizarle la rodilla por el posible daño que se le haga en un nuevo fallo de esa rodilla. Pues cuéntame cómo es la intervención y la recuperación y cuándo se puede volver a practicar deporte, que se lo estarán preguntando los que tengan esta lesión. Sí, hoy día hacemos técnicas mucho menos invasivas y más anatómicas. Lo que intentamos es reproducir la orientación que tiene ese ligamento. Realizamos 2 túneles, tanto en el fémur como la tibia, y pasamos un tendón del propio paciente o de a los injertos de cadáver que decimos, por la dirección en la que estaba ese ligamento. La cirugía es una cirugía artroscópica, nos lleva más de 1 hora, hora y media, y el paciente generalmente se puede ir a casa el mismo día o al día siguiente. Para que se haga una vida normal de ciudad, que el paciente no note que está operado, en un mes sí que es más o menos posible realizar esta vida. Es verdad que para una actividad deportiva nos vamos unos meses más allá, ¿no? Unos 6, 7, 8 meses después de la intervención, pero una vez pasado este mes, toda la actividad que hace y toda la recuperación es un poco más llevadera y el paciente se involucra mucho en su recuperación. ¿Qué cosas podemos hacer, aparte de tener cuidado, para prevenir lesiones? Porque ahora está muy de moda tomar suplementos, tomar colágeno. ¿Sirve de algo? ¿No sirve de nada? Cuéntanos. Bueno, yo creo que lo que hemos hablado antes de realizar el trabajo de fuerza, el trabajo preventivo antes de realizar cualquier tipo de actividad, ya sea competitiva, de fútbol, baloncesto, ya sea de técnica de carrera o de todos estos deportes,
es lo que más te va a prevenir de una posible lesión. No hay mucha evidencia científica de que el tratamiento con colágeno y toda esta suplementación nos ayude mucho a prevenir estas lesiones. ¿Es más frecuente la lesión de rodilla en hombres que en deportistas hombres que en mujeres o no necesariamente? Es más frecuente en mujeres. Es mucho más frecuente. Sí, es mucho más frecuente en mujeres porque las mujeres tienen una anatomía que porque tienen que dar a luz y en el momento del parto las rodillas tienen forma más de X, tienen un poco más de forma en valgo, que nosotros lo llamamos. Y este valgo predispone un poco más a las lesiones de rodillas. Por eso en las deportistas que realizan deportes de pívot, el índice de lesiones es mucho más alto que en hombres. Bueno, pues nos has dado toda una clase magistral sobre rodilla que tendremos en cuenta y tendrán en cuenta también nuestros espectadores. Muchas gracias, Abel, y esperamos recibirte más veces para que nos recomiendes sobre prácticas deportivas y nos hables de lesiones. Gracias. Muchas gracias, Ana.